Buenos días a todos. Hoy estamos a esta nueva sesión de simulación series con el segundo episodio de hoy que se tratará del electromagnetismo. Tendremos con nosotros nuestro experto Hassan que nos explicará todo lo que podemos hacer con nuestras soluciones de su sistema que se trata de simulación de electromagnetismo y mucho más también. Ya vemos que todavía hay gente que se conectan. Os recuerdo que si tenéis preguntas al final de esta sesión, Hassan os podrá responder en vivo. Entonces, no dudéis a escribir vuestras preguntas directamente en el chat o también en la parte de preguntas que hay abajo de vuestra pantalla. Y así, al final de esta sesión, os podremos responder en vivo a vuestras preguntas y dudas. Gracias. Bueno, es lo que contaba antes sobre las preguntas, así en el chat o también en la parte de preguntas. Bueno, es una ocasión única para hacer vuestras preguntas y, y creo que podemos empezar. Ya veo la gente conectada ya. No sé qué opinas, Hassan. Vale. Ok, hola, buenos días a todos. Soy Hassan Schreim y soy el responsable técnico global en todo lo relacionado con las soluciones electromagnéticas en Dassault Systèmes. Mucho gusto. Voy a comenzar mi presentación con una noticia muy reciente relacionada con el iPhone 12. Ha sido retirado del mercado porque viola los estándares europeos al producir niveles de radiación superiores a las limitaciones establecidas. Aquí tienes un buen ejemplo de por qué necesitamos simulaciones electromagnéticas, ya que nos ayuda a evitar y predecir este tipo de fallos en los dispositivos. Veremos más ejemplos en la presentación de hoy. Vale, debería saber que Dassault Systèmes vende soluciones con la plataforma 3D Experience, que ofrece diferentes roles y estos roles se pueden asignar a cada empleado en una empresa. El rol que permite realizar simulaciones electromagnéticas en la plataforma se llama simplemente Electromagnetics Engineer, ¿vale? Ok. Miren, gente, antes de entrar en los detalles técnicos de la presentación, por favor, respondas a la siguiente encuesta. Como vemos en vivo que la mayoría de la gente ojalá conocen el Sí, tema de hoy. muy bien, es muy bien, excelente. Vale, tenemos gente que conocen la simulación o el electromagnetismo y otros no muy bien, pero cero no. Great, excelente. Vale. Si vemos la presentación, ok. Entonces, la herramienta detrás de escena se llama CCT. Y CCT existe desde hace 32 años. Cubrimos 5 aplicaciones que pueden ver aquí. En la primera, aplicaciones de microondas, RF y óptica, donde podemos estudiar, por ejemplo, el comportamiento de componentes de microondas como antenas, filtros, circuladores y mucho más. Luego de esta aplicación tenemos la aplicación EDA, que se llama en inglés Electronic Design Automation, donde podemos realizar simulaciones en tarjetas electrónicas, ¿vale? Las tarjetas que pueden encontrar en dispositivos electrónicos. Y sobre estas tarjetas podemos realizar simulaciones de, por ejemplo, la integridad de la señal, para asegurarnos de que la señal entre los componentes de la tarjeta electrónica se transmita sin sufrir demasiada deformación. Por ejemplo, la señal transmitida desde una CPU a una memoria o una computadora. ¿Vale?
A contrario a las antenas, la señal transmitida entre los componentes de una tarjeta electrónica puede irradiar sin que lo deseemos, ¿vale? Este es un gran defecto de las tarjetas electrónicas. El nivel del campo electromagnético irradiado está regulado por certificaciones y estándares internacionales. Si el producto no está certificado, nunca podrá ser comercializado. Vamos a ver en esta presentación también cómo CCD puede ayudar con la certificación y reducir los ciclos de desarrollo de cualquier producto. Ese tipo de simulación pertenece a la familia EMC, EMI, o en inglés Electromagnetic Compatibility y Electromagnetic Interference. Vale. Además, tenemos aquí la capacidad de diseñar productos de baja frecuencia, incluyendo, por ejemplo, sensores, motores eléctricos, transformadores y muchos otros dispositivos. Finalmente, la aplicación más exótica de todas es la interacción entre el campo electromagnético y las partículas cargadas como electrones, protones e incluso iones. Por ejemplo, podemos estudiar reactores de plasma, ¿vale? Con todas esas aplicaciones podemos servir a las 11 industrias más conocidas, incluyendo la aeroespacial, la defensa, la tecnología, el transporte, así como todas las otras. Vale, es tiempo ahora de responder al segundo sondeo, por favor. Que esta vez vemos que tenemos unos participantes que nunca utilizan estos tipos de herramientas. Seguro que van a aprender mucho. Gracias a San por presentar ya estas Sí, claro. soluciones. Más de 50% usan la simulación o una herramienta electromagnética regularmente y tenemos 33% nunca utilizan herramientas y solo 11% a diario. Es muy bien. Muchas gracias. Vale. Empezamos con la primera aplicación, microondas, RF y antenas. Hace algunos años comenzó la aparición de objetos conectados. Desde entonces, todo tipo de objetos conectados han empezado a aparecer. Coches, relojes, neveras. Y la palabra común entre todos estos objetos es la conectividad. Para garantizar la conectividad, la antena es un elemento clave. Encontramos antenas, como pueden verlo aquí, en teléfonos móviles, coches, máquinas industriales, aviones militares y civiles, barcos y mandos a distancia, como pueden ver en esta foto. En estas fotos aquí se puede ver cómo el campo electromagnético y radio por las antenas interactúa fácilmente con su entorno. Por esta razón es muy importante simular y considerar la antena en su entorno para obtener las prestaciones más precisas. Un ejemplo muy notable de un gran fracaso que era conocido hace algunos años se refiere al iPhone 4. Muchos usuarios se pierden la conexión cada vez que sostenían el teléfono en la mano. Este es un ejemplo específico de no considerar el entorno que rodea a la antena. Afortunadamente, Steve Jobs reunía un buen equipo de ingenieros que pudo resolver el problema al agregar materiales específicos alrededor del teléfono, como pueden ver aquí. Este error le costó a Apple $175 millones solo en piezas de repuesto. ¿Sí? Pueden ver aquí cómo es muy importante de considerar el entorno de las antenas. Ahora podemos aumentar la capacidad de conexión de un dispositivo agregando más antenas, por supuesto, donde cada antena está dedicada a una frecuencia específica.
Por ejemplo, tenemos aquí la antena por el GPS, otra por el VHF, otra por el radioaltímetro, etc. Sin embargo, esta aproximación conlleva el riesgo de aumentar las interferencias de alta frecuencia entre todas las antenas. Para garantizar un sistema con pocas o no con pocas, con ninguna interferencia, estamos obligados a asimilar el entorno también con la función que se llama Interference Task y que existe en TCT. Esta herramienta permite asignar una radio band para cada antena y luego obtener lo que se llama una matriz de violación, como pueden ver aquí a la derecha. Esta matriz de violación muestra qué transmisor interfiere con qué receptor. El objetivo último, por supuesto, es tener una matriz con casillas verdes únicamente. En el ejemplo que ven aquí tenemos muchas interferencias entre varios transmisores y receptores, lo cual no es aceptable, ¿vale? Tenemos a tener únicamente casillas verdes. Ok, en las aplicaciones de alta frecuencia tenemos también la posibilidad de simular el RCC, o que se llama en inglés Radar Cross Section, de una o de alguna estructura. El RCC se simula para determinar si una estructura es fácilmente detectable por un radar o no. También podemos simular qué parte de la estructura que contribuye a aumentar el RCC, como se puede ver en esta foto del helicóptero. Esto nos brinda la oportunidad de intervenir en esas áreas para reducir al máximo el RCC. Además, podemos simular el sinograma que pueden ver aquí. Este sinograma de la estructura se considera como una firma única de la estructura. Por ejemplo, en un contexto de guerra, esto permitirá determinar si un objeto detectado por el radar es un amigo o es un enemigo, por ejemplo. Vale. Una otra solución para reducir el RTC implica el uso de materiales absorbentes de radar conocidos como RAM. Esos materiales tienen la capacidad de absorber las ondas enviadas por los radares y disiparlas simplemente. Como se puede ver aquí en la foto a la derecha del avión, hemos aplicado el RAM en algunas partes de las alas del avión. En conclusión, hemos reducido el RCC, de este avión, especialmente en esta dirección aquí. ¿Sí? Ver la comparación entre la curva azul y la curva roja. Generalmente, gente, en aplicaciones militares, todo el avión está revestido con materiales absorbentes, ¿vale? Materiales absorbentes de radar para minimizar al máximo su detectabilidad, por parte de los radares. Hablemos aquí de una estructura furtiva. Es muy importante en el contexto de guerra, por ejemplo. Vale, por supuesto, podemos ampliar nuestros estudios de alta frecuencia en el campo óptico. Aquí muestro un ejemplo muy sencillo en que yo elimino una lente esférica que tenemos aquí. Yo elimino esta lente con una onda de luz de color roja, azul, verde, lo que quieran, y donde podemos utilizar el método de trazado de rayos, como puedes ver aquí. Y, uh, este método de trazado de rayos nos permite de ver cómo cómo esta lente puede converger la luz en una dirección, como pueden ver en esta foto y esta foto también.
Vale. Ahora pasemos a la siguiente sección muy interesante. Vamos a ver y vamos a hablar de la compatibilidad electromagnética y también de la EDA, Electronic Design Automation. ¿Okay? Vale, empezamos con un poco de historia. Hace 10 años, incluso hasta el día de hoy, los fabricantes de productos electrónicos deben someter sus productos a pruebas en laboratorios para obtener una certificación, ¿vale? Lamentablemente, el 50% de los productos nunca pasan la certificación. Y como mencioné anteriormente, sin la certificación, el producto nunca puede ser comercializado, nunca. Naturalmente, los fabricantes crean otros prototipos con la esperanza que tal vez pasen la certificación, pero no hay garantía alguna, nunca. En la imagen aquí a la izquierda, muestro se trata de un ejemplo de medición de emisiones radiadas. Las emisiones radiadas son solo una pequeña parte de la certificación de un producto. A la izquierda de esta foto podemos ver el dispositivo en funcionamiento, por supuesto, y a la derecha tenemos una antena que se utiliza para medir el campo irradiado del dispositivo. Un ejemplo de emisiones radiadas se muestra sobre las curvas a la derecha aquí. Por supuesto, este campo radiado no es de las antenas, ¿vale? Sino más bien una radiación que no deseamos. Recuerda que la señal transmitida desde una CPU a una memoria de una computadora, esta señal no debe ser radiada nunca. Pero dado que vivimos en un mundo que no es ideal, siempre hay una parte de esta señal que se irradia. Y la certificación de este producto consiste en asegurarse de que el nivel de este campo no supere ciertos límites, como pueden ver en esta curva roja aquí. Estos límites generalmente están claramente definidos en normas internacionales. Por ejemplo, tenemos la norma FPT en Estados Unidos y en Europa tenemos la norma IEC. Son normas diferentes, pero tenemos todas las información que necesitamos para hacer una certificación de un producto. Pero, ¿cómo puede la simulación ayudarnos en la certificación del producto? Esto es que lo veremos en las diapositivas siguientes. Ok, aquí en esta diapositiva tenemos una vista general del ejercicio, pero intentaré detallar los pasos más importantes de ese ejercicio. Ok, entonces el primer paso consiste en importar la tarjeta electrónica en la interfaz de CCT. No debemos olvidar que también debemos importar los otros componentes mecánicos del producto. Digo que el primer paso consiste en importar la tarjeta electrónica y digo también que no debemos olvidar que también debemos importar los otros componentes mecánicos del producto. Por ejemplo, aquí tenemos las carcasas, el módulo de la cámara, si se trata de un teléfono, las diferentes antenas, etc. CFT nos brinda la posibilidad de importar una variedad de formatos de tarjetas electrónicas provenientes de herramientas como Cadence, Zuken, Altium y otros. De manera similar, tenemos la capacidad de importar formatos 3D desde herramientas como SolidWorks, CATIA y otras herramientas también. Por supuesto, también tenemos la opción, si lo quieren, de diseñar nuestros propios objetos
ya que CCT está equipado con modelador también. Ok, ahora, después de la importación de la placa o de la tarjeta electrónica y los componentes también, los componentes mecánicos, hablemos ahora sobre la simulación que se llama integridad de la señal. Voy a animar esta foto aquí, ¿vale? Intentaré explicar de qué se trata, ¿vale? ¿Qué es la integridad de la señal? Una vez más, consideremos la transmisión de una señal digital entre un CPU y una memoria de un teléfono móvil o de una computadora, por ejemplo. Esta señal suele tener forma de onda cuadrada, ¿vale? Como pueden ver aquí en la curva azul. En esta curva tenemos un señal digital, tenemos ceros y unos. Antes de llegar a la memoria, por ejemplo, esta señal pasa a través de pistas metálicas, posiblemente a través de vías, y puede incluso también cambiar de una capa a otra en la tarjeta electrónica. El hecho de atravesar este entorno muy complejo seguramente tendrá un impacto muy importante en la calidad de la señal recibida. Un ejemplo de una señal recibida se muestra aquí en naranja, donde podemos ver que la deformación se manifiesta en un fenómeno que se llama overshoot, aquí arriba de la señal naranja, y undershoot abajo. Vale, ahora, ¿cómo pueden evaluar la integridad de la señal? Para evaluar esto KPI, podemos obtener lo que se llama diagrama de ojo, ¿vale? Un ejemplo de diagrama de ojo se muestra aquí en esta foto, en estas fotos también, aquí a la derecha. Pero, ¿cómo obtener este diagrama de ojo? Este diagrama se obtiene doblando la señal recibida sobre sí misma. Vale, para explicarlo, en una situación ideal, si la señal recibida fuera perfecta, tomaríamos esa señal rectangular perfecta y al doblarla sobre sí misma, obtendríamos otro rectángulo o un rectángulo perfecto. Sin embargo, como mencioné anteriormente, la señal está distorsionada. Entonces, al doblarla sobre sí misma, obtendríamos algo que asemeja a la curva de arriba y de abajo aquí. Esta foto, esta curva aquí. Podemos ver aquí que el ojo en este ejemplo no es perfectamente rectangular, en cambio tiene una apertura deformada también. Esta deformación se vuelve más pronunciada a medida que aumenta la velocidad de transmisión, es decir, a medida que aumenta la frecuencia. Por ejemplo, en estas dos fotos, aquí, podemos ver la diferencia entre el diagrama de ojo de un protocolo UCB2 con una velocidad de transmisión de 480 megabits por segundo y diagrama de ojo de un protocolo UCB3 con una velocidad mucho mayor de 5 gigabits por segundo. Naturalmente, el diagrama de ojo del UCB3 está mucho más distorsionado, pero como le digo, el entorno se vuelve más complejo a medida que aumenta la frecuencia de operación. Sin embargo, en ambos casos, ya sea UCB2 o UCB3, podemos ver que el diagrama de ojo cumple con las especificaciones definidas aquí por el hexágono violeta, ¿vale? Aquí y aquí. Perfecto. Vale, aquí en este diapositivo estoy mostrando cómo podemos ahora construir una simulación de emisiones radiadas con el propósito de certificar mi teléfono móvil según la norma de la FCC.
¿vale? La norma de Estados Unidos. La configuración que puedes ver aquí está claramente definida en el estándar de medición de la FCC, ¿vale? En la estándar tenemos toda la información que necesitamos para construir una configuración como aquí. Todos los componentes que forman parte de esta configuración existen en la biblioteca de CCT. Por ejemplo, en esta configuración tenemos el dispositivo, que es el teléfono. Este dispositivo está conectado mediante cables de una longitud que puede llegar hasta 1 u 2 metros, dependientemente de la certificación o del estándar. Luego tenemos lo que llamamos un LICN, o en español se llama red de impedancia de estabilización de línea. Necesitamos este componente también para certificación. Y finalmente tenemos una fuente de corriente continua que alimenta el teléfono. Por supuesto, existen muchos componentes para otros tipos de certificaciones. Por ejemplo, la certificación militar que se llama 1000 461. ¿Ok? Vale. En la foto aquí de la izquierda abajo, esta foto, podemos ver que las emisiones radiadas son menores que las limitaciones definidas por el estándar de la FCC. Estas limitaciones están representadas por las líneas negras aquí, ¿vale? ¿Cómo decirlo? Vale, esto significa, ¿vale? El facto que las emisiones radiadas son menor que las limitaciones significa que nuestro teléfono está certificado en lo que respecta a las emisiones radiadas. Por supuesto, este tiene también una biblioteca muy grande de simulación para otros tipos de certificaciones que permitan al usuario verificar si las emisiones radiadas superan o no a las limitaciones. Vale, imaginemos ahora que el producto no está certificado por una razón y necesitamos saber cuál es el problema. El campo electromagnético en la vida real es invisible, no podemos verlo, pero esto se puede hacer fácilmente mostrando el mapa en la herramienta. Podemos mostrar el mapa de colores del campo eléctrico del dispositivo. Las regiones coloreadas en rojo son aquellas que contribuyan al aumento de las emisiones radiadas. Y ahora sabemos dónde podemos intervenir, en qué parte del teléfono podemos trabajar para reducir estas emisiones radiadas. ¿Ok? Una idea, a veces cuando abren una computadora, por ejemplo, u otro dispositivo electrónico, pueden ver tal vez que hay cubiertas metálicas dentro, en algunas líneas de transmisión, por ejemplo, o incluso en componentes. Estas cubiertas metálicas no están allí por casualidad, están diseñadas para limitar las emisiones radiadas ya que pueden atrapar el campo electromagnético en su interior, ¿vale? El campo electromagnético no puede atravesar partes metálicas. Ok. Hemos visto anteriormente que podemos realizar una simulación de interferencia entre antenas. Sin embargo, dado que las líneas de transmisión también pueden generar emisiones radiadas, tenemos también la capacidad de simular interferencias entre antenas y líneas de transmisión de manera sencilla. Esto es de vital importancia para la seguridad de los datos, ya que si colocan datos confidenciales en una línea USB, por ejemplo, por casualidad, esta información llega hasta el nivel de las antenas, por ejemplo. A través de las antenas se facilitaría el pirateo de tu dispositivo móvil. Es muy importante, ¿vale? Es una otra razón por qué
debemos certificar nosotros dispositivos electrónicos. Ok. Finalmente, un ejemplo de certificación implica estudiar la integridad térmica. Para explicar eso, perdón, debéis saber que los componentes que tenemos dentro de un producto electrónico disipan energía según la función que desempeñan. El nivel de potencia puede variar de este componente a un otro. La disipación de potencia se traduce en un aumento de la temperatura debido al efecto Joule, Joule's effect. Es importante de saber que contamos con una herramienta de simulación térmica, en TCT. Esta herramienta de simulación térmica tiene en cuenta todos los tipos de transferencia de calor. Los tipos de transferencia de calor, tenemos la conducción, tenemos la convección y tenemos también la radiación. En este ejemplo, después de definir la potencia disipada por cada componente, como pueden ver aquí, con el CPU, RFIC, la cámara, si se trata de un teléfono móvil. Vale, después de definir la energía que se disipa en cada componente, ¿cómo decirlo? Podemos realizar después un cálculo térmico y podemos observar que la temperatura máxima alcanzada es de 49 grados y se encuentra alrededor de la CPU, como pueden ver aquí en esta foto. Por supuesto, aquí hemos considerado un estado estacionario, es decir, que nuestro dispositivo está operando durante cierto tiempo. Sin embargo, también es posible estudiar el comportamiento térmico transitorio, lo que nos proporcionaría una idea del aumento de temperatura en función del tiempo, si lo necesitan. Ok, pueden ver en este diapositivo que he añadido una flecha roja aquí que cierra el bucle. En otras palabras, podemos estudiar el efecto de la temperatura en el comportamiento electromagnético de nuestro dispositivo. De hecho, los materiales que componen la tarjeta electrónica pueden ser muy sensibles a la temperatura, por ejemplo, el cobre. Es decir, sus propiedades eléctricas como la conductividad, la permeabilidad del sustrato pueden cambiar según la temperatura. Por lo tanto, es posible estudiar el efecto de la temperatura en la compatibilidad electromagnética y también las interferencias electromagnéticas también. Esto es obligatorio y que cada certificación debe realizarse en el peor de los casos. Por supuesto, el peor de los casos incluye la temperatura máxima del dispositivo. Vale, permítame de concluir esta sección con una observación muy importante. Después de completar todas estas simulaciones de certificación, podemos abordar las mediciones con confianza, ¿vale? Debe quedar claro, está muy claro que la simulación nunca reemplaza la medición, especialmente en el contexto de las certificaciones. Pero la simulación contribuye de manera muy significativa a acortar el ciclo de desarrollo de un producto. ¿Ok? De hecho, las normas internacionales siempre requieren mediciones para otorgar la certificación de un producto, pero la simulación nos permite prever si nuestro dispositivo cumplir con la norma o no. Al hacerlo de esta manera,
podemos reducir el ciclo de desarrollo, reducir los costos de desarrollo y acelerar el proceso de desarrollo. ¿Ok? Bueno, antes de pasar a la sección de bajas frecuencias, que es la siguiente sección, quiero mostrar un otro ejemplo de estudio de compatibilidad electromagnética que no se relaciona con tarjetas electrónicas. En este ejemplo podemos ver una estructura militar que es el Apache y podemos estudiar la susceptibilidad de este helicóptero a un campo electromagnético intenso. Otra vez, en el contexto de la guerra electrónica, por ejemplo, no se utilizarán explosivos, pero habrá fuentes de radiación electromagnética intensa, como las bombas. Tal vez conocen las bombas de pulso electromagnético, ¿vale? Es un tipo de componentes que pueden utilizar en una guerra electrónica. Eh, Aquí el estudio de compatibilidad electromagnética de este helicóptero implica analizar la protección del helicóptero y sus equipos electrónicos, así como los cables internos, frente a esta fuente de campo electromagnético intenso. En la figura hasta aquí a la derecha, se puede ver, por ejemplo, el nivel del campo eléctrico o electromagnético que penetra en el helicóptero, dentro del helicóptero, así como el nivel, por ejemplo, de tensiones y corrientes que se desarrollan en los cables y eventualmente puedan transmitirse a los equipos electrónicos, por ejemplo, de control u otros tipos de equipos electrónicos. Por supuesto, luego es necesario evaluar la magnitud de estas tensiones para determinar si nuestros equipos están adecuadamente protegidos o no en un contexto de guerra. ¿Ok? Bueno, ahora es tiempo de pasar a las aplicaciones de baja frecuencia. Ok, en este diapositiva, perdón, pueden ver algunas aplicaciones de baja frecuencia. Puede comenzar, por ejemplo, con el transformador eléctrico que tenéis aquí. Este transformador puede funcionar alrededor de los 50 Hz. Luego tenemos, por ejemplo, los motores eléctricos. Eh, Vale, claramente puedes encontrar motores eléctricos en coches y también en lavadores, ¿vale? Eh, por supuesto, también podemos estudiar el comportamiento de sensores, como se pueden ver aquí, en esta foto. Aquí se trata del sensor que se llama sensor háptico y que se encuentra en nuestros teléfonos móviles. Por ejemplo, una de sus funciones es contar el número de pasos que damos al caminar, ¿vale? La transferencia de energía sin cable también es una de las aplicaciones de baja frecuencia. Como pueden ver aquí, un ejemplo destacado de esta transferencia de energía es la carga por inducción, por ejemplo, del teléfono móvil. Ok, el ejemplo concreto de una aplicación de baja frecuencia que estoy mostrando hoy se refiere a este equipo de conmutación. Se llama un equipo de conmutación y se utiliza para controlar un sistema de energía, por ejemplo. Otra vez más, el objetivo de esta simulación es de certificar este producto, ¿vale? Los objetos a funcionar a bajas frecuencias necesitan también la certificación. Por supuesto,
naturalmente, para certificar este equipo de computación, estamos obligados a cumplir con un estándar específico. Vale, este dispositivo aquí es un dispositivo trifásico. Puedes ver aquí 3 conductores de cobre. Y podemos encontrar aquí un otro material que es mucho más sensible a la temperatura y se rompe a temperaturas muy elevadas. La carcasa externa está hecha de aluminio y el interior del dispositivo está lleno de gas CF6. ¿Vale? Vamos a saber por qué tenemos gases dentro de este dispositivo. Ok. Otra vez, la certificación de este tipo de productos en laboratorio es muy cara. La certificación implica considerar el peor caso, otra vez. En este peor caso, hay un cortocircuitado, consideramos que hay un cortocircuitado dentro del dispositivo. Vamos a saber cómo tener un cortocircuito dentro después. Pero ahora en este escenario es necesario inyectar una corriente de muy alto nivel en los conductores, calcular la potencia disipada en estos conductores y luego observar el aumento de temperatura durante 3 segundos. Es la definición del estándar de certificación. El objetivo final es determinar si la temperatura alcanzada después de 3 segundos es capaz de fundir o no el material que se encuentra en el centro de los conductores. El material de aquí. Un momento. El material de aquí, en el medio de los conductores. All right. Aquí comenzamos con una simulación electromagnética que permite calcular, como le digo, la potencia disipada en los conductores, transferir esa potencia disipada en una fuente o a una fuente de calor y luego realizar una simulación térmica transitoria durante 3 segundos. Dado que conocemos la temperatura a la cual estos materiales pueden fundirse, podemos observar la temperatura simulada en el centro de los conductores, como pueden ver en el siguiente diapositivo. Y en conclusión, podemos determinar si el equipo puede soportar niveles de corriente muy altos. Como pueden ver aquí. Aquí pueden ver la aumenta de la temperatura durante 3 segundos. ¿Ok? Vale, no solo podemos observar el aumento de temperatura, sino que también podemos observar la velocidad de los fluidos alrededor del dispositivo. En este caso tenemos el aire, así como dentro del dispositivo donde tenemos el gas CF6. Todo esto para decir que nuestra herramienta de simulación térmica puede tener en cuenta varios fluidos en el dominio de cálculo. ¿Ok? Aquí tenemos la velocidad del aire, es por supuesto mayor que la velocidad del gas, debido a la mayor viscosidad del gas que se llama CF6. Ok, aquí tenemos otro ejemplo que realizamos con uno de nuestros clientes en Alemania y consistió en estudiar el aumento de temperatura en un mismo dispositivo por lleno, pero esta vez el dispositivo está lleno de gas CO2. ¿Ok? La empresa ya no está confidencial, ahora se trata de la empresa G&W, que se encuentra en Alemania. En la imagen, perdón, de la extrema derecha aquí,
se puede observar una comparación muy precisa y muy interesante entre la simulación y la medición de la temperatura dentro del dispositivo cuando se llena con CF6 o CO2. ¿Vale? Tenemos aquí una comparación muy buena, como pueden ver aquí. Vale. Voy a responder a la pregunta, ¿por qué llenamos estos dispositivos con gases dentro? Simplemente porque estos gases tienen un excelente poder aislante y pueden prevenir la formación de un arco eléctrico, un cortocircuito, cuando los conductores están atravesados por corrientes extremadamente altas. Desafortunadamente, los gases utilizados son perjudiciales para la salud humana. Hablemos aquí de CO2, CF6. Es por eso que muchas empresas están reemplazando el gas por el vacío, por ejemplo. Desde una perspectiva ambiental, esto es excelente, pero desde un punto de vista práctico, limita la capacidad de estos dispositivos para manejar corrientes extremadamente altas. En el ejemplo que pueden ver aquí a la extrema derecha, aquí, realizamos la simulación de un tubo al vacío para ver hasta qué corriente puede soportar el dispositivo antes de que se forme un arco eléctrico dentro. Por lo tanto, la simulación y la predicción de arcos eléctricos son completamente posibles en nuestra herramienta de simulación CCT. Ok. Ahora paso a la última parte de esta presentación y se trata de casos reales de simulación para clientes que se encuentran en Oriente Medio, pero son aplicaciones un poco exóticas. Vale. El primer cliente necesitaba simular un sistema de inspección de tuberías de petróleo. Normalmente estas tuberías pueden estar enterradas en la arena, como pueden ver aquí, o incluso en el fondo del mar. ¿Vale? Estas tuberías pueden tener defectos, pues algunos años después de la instalación. Las tuberías puedan tener defectos de deformación debido al calor extremo en el desierto. Y también podemos tener defectos de corrosión debido al agua salada del mar. La inspección de estas tuberías puede ser larga y costosa. Por esta razón, este cliente quiso simular una idea que se presenta de la siguiente manera. Durante la instalación de las tuberías, se puede colocar una primera bobina aquí y en esta bobina se inyecta una señal. Luego se pueden colocar pares de bobinas cada pocos kilómetros. Aquí podemos ver solo un par de bobinas. Durante la instalación de las tuberías, en el momento de la instalación, durante la instalación, todo está perfecto, ¿vale? Todo está perfecto, las tuberías son perfectas. Esto nos permitirá tener una señal que se llama señal de calibración. La señal de calibración se obtiene inyectando una señal en la primera bobina, como pueden ver aquí, esta señal en verde. Y podemos también después midiendo la diferencia entre las señales recibidas en cada par de bobinas que están más alejadas. Entre esta primera bobina y este par de bobinas tenemos una distancia de 10, 20, 30 kilómetros, ¿vale?
Algunos años después de la instalación, se puede inspeccionar la calidad de las tuberías repitiendo la misma operación. Si las señales recibidas son siempre las mismas, se puede concluir que las tuberías siguen en buen estado. Sin embargo, si las señales recibidas son diferentes de la señal de calibración, en ese momento se puede detectar un defecto y también se puede determinar la posición del defecto. ¿Ok? La segunda aplicación del segundo cliente este cliente necesitaba una herramienta de simulación para caracterizar un terreno en el desierto y determinar si este terreno contiene petróleo o no. Al igual que en el caso anterior, el cliente necesita, perdón, datos de calibración. En este caso, el cliente tenía acceso a la arena, ¿vale? El cliente tenía acceso a la arena, lo que le permitía caracterizar esta arena, ¿vale? La caracterización de la arena se puede realizar enviando una onda electromagnética al espécimen de arena y luego midiendo el campo reflejado. Luego, el cliente puede realizar la misma simulación, pero esta vez cargando el espécimen de arena con diferentes inclusiones de unos pocos micrómetros de tamaño. Estas inclusiones pueden ser agua, petróleo o cualquier otro material. De esta manera, el cliente construyó una gran base de datos de señales reflejadas, donde cada señal permite determinar qué hay en la arena. Finalmente, al realizar la manipulación real en el terreno y comparar las señales medidas con las señales simuladas, el cliente puede concluir si el terreno contiene petróleo o no. Uh, por decir todo, el cliente no solo puede comparar los resultados medidas con una base de datos de resultados simulados. Para garantizar los resultados de la simulación, realizó una prueba y muestras utilizando el método que se llama Maxwell-Garnett, es un método teórica, lo que permite comparar la teoría con la simulación. Este trabajo fue realmente muy interesante porque demostró la credibilidad de la simulación para aplicaciones que son exóticas, como las dos aplicaciones que muestro. Miren, gente, estoy llegando al final de mi presentación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Voy a pedirle que responda, por favor, a una última vez a esa última encuesta, por favor. Muchísimas gracias, Hassan, por esta presentación. Este webinar fue, bueno, muy interesante, bueno, con muchas aplicaciones de nuestras soluciones para diferentes sectores. Espero que os ha gustado mucho. Bueno, antes de acabar esta sesión de hoy, quizás así puedes cambiar de slide antes que la gente, bueno, ya toda la gente se han respondido a la última encuesta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, fue un placer, gente. Si puedes cambiar Uh, la slide, por favor, sí, Hassan. claro. Gracias. Bueno, como lo contaba justo antes de cerrar, bueno, unas aclaraciones. Bueno, también si queréis aprender más sobre nuestros roles y nuestras soluciones que tenemos, bueno, hay diferentes packs que os permite aprender en e-learning. Entonces, no dudéis a preguntar sobre este tipo de soluciones. Lo que se ve es que, bueno, en nuestras soluciones
Teníamos antes diferentes packs y ahora tenemos un nuevo pack que permite centralizar todos los diferentes, todo lo que hemos visto casi hoy en el último pack que está a la derecha, el Learning Experience for Simulation, os permitirá aprender casi todo lo que hemos visto para aplicar con nuestras soluciones. En la siguiente slide, os recuerdo que en breve tendremos un nuevo webinar sobre las novedades de SolidWorks 2024, incluyendo también nuestra plataforma 3D Experience y otras soluciones que hace parte del portfolio, como Visualize, etcétera. Podéis escanear este QR code ahora mismo para la próxima sesión, el próximo webinar que será el 28 de septiembre. Estaré yo presentando esta sesión con mi compañero Daniel. Será a las 11 de la mañana. También os recuerdo que tenemos un canal YouTube donde la grabación de este webinar y también la grabación del último webinar que era sobre un caso real de una bici eléctrica está en nuestro canal de YouTube. Puedes escanear ahora mismo el QR code para acceder a nuestro canal de YouTube. También es donde en este canal tenemos todas las grabaciones de las diferentes sesiones que hacemos sobre SolidWorks, 3D Experience, simulación, también todo el tema de fabricación con nuestra Macademia dentro de Dassault Systèmes. Y creo que era la última noticia que quería compartir con vosotros. Otra vez, muchísimas gracias, Hassan, por tu presencia y tu presentación de hoy. Fue muy interesante. Muchísimas gracias a todos para la participación. Y bueno, nos vemos pronto en la próxima sesión. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Conte, hasta luego. Chao, chao, que tengan un buen día.